Paz de Dios. Amén. El día de hoy tenemos el tema que se titula ¿Entiendes lo que lees? Para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y está basado en el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 30 al 35. Y dice así para la honra y la gloria del Señor. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿Mas entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación su juicio fue quitado. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: Ruégote, ¿de quién es el profeta dice esto? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Este personaje del que nos está narrando la escritura regresaba de Jerusalén, donde había ido a adorar al templo. Era un etíope de Etiopía y era un gran personaje. Era tesorero de la reina de los etíopes en Etiopía. De manera que era un gentil, pero sin duda alguna era prosélito del judaísmo. Y los gentiles que se hacían prosélitos del judaísmo tenían que someterse a guardar toda la ley de Moisés. Entonces, por lo menos cada persona tenía que ir por lo menos una vez al año a la fiesta que se hacía en Jerusalén. Y venía de adorar al templo de Jerusalén, iba de regreso a su tierra, cuando el Espíritu de Dios lleva a Felipe a aquel lugar y le dice: allégate a ese carro. Entonces allí vemos cómo el Espíritu de Dios lo guía a Felipe para que él le hable a aquella persona. Y sin duda alguna encontramos que Dios obra con una persona que siente la necesidad de la salvación, que tiene esa necesidad
de la salvación. Y por eso una sola persona envía a Felipe a que le hable. Y él regresaba en su carro rumbo a su tierra. Y Felipe se allega al carro y, como era costumbre, leían en voz, leyendo en voz alta, ¿verdad?, la escritura. Iba leyendo el capítulo 53 del profeta Isaías, versículo 7 y 8. Era la parte que iba leyendo. Pero qué maravilloso que el eunuco estuviese precisamente leyendo el capítulo 53, versículos 7 y 8, con su insuperada descripción del Mesías sufriente, porque es lo que señala allí el profeta Isaías, el Cristo crucificado. Pero por otro lado vemos la nobleza de aquel hombre. Cuando Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Cualquier otra persona que no tiene una docilidad, que no es dócil para eso, puede contestarle a una persona, bueno, ¿y a ti qué? Yo sabré, ¿verdad? Pero en este caso, aquel hombre sentía la necesidad de saber de quién estaba hablando el profeta. Dice, ¿está hablando de sí mismo o está hablando de otro? Por eso le dice, cuando entiendes lo que lees, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esa muestra la humildad. Y como nos señala la Sagrada Escritura, la nobleza. En Hechos 17:11 dice, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Nos está hablando de otro pasaje de la Biblia, pero también aquellos hombres que cuando Pablo llega allí, a aquel lugar, ellos en Tesalónica, ellos, digamos, cuando lo oyeron hablar de un Jesús muerto, pero que había resucitado y que en él se podía tener la salvación y la vida eterna, estos fueron solícitos en escudriñar cada día las Escrituras para ver si las cosas que decía Pablo eran así como decía la Sagrada Escritura. Y fueron nobles en ese sentido. La docilidad del eunuco, vista del eunuco, el etíope, en Hechos 11:31, digo 8:31, y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese con él al carro. Iba en su carro y llevaba a sus sirvientes que iban con él. Sin duda era una caravana. Entonces, no entendiendo la palabra, Mateo 13:19, dice este versículo, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Pero este caso del eunuco era diferente, era distinto, porque él sentía la necesidad de saber exactamente de quién estaba hablando, y sentía la necesidad de la salvación también. Cristo Jesús fue un hombre de grande mansedumbre, como nos señala la Escritura en 1 de Pedro 2:23 y 24, que nos dice, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga rectamente.
Y dice el 24, en el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos. Dice, vivamos por cuya herida, del cual habéis sido sanados, nos señala la Escritura. Y vemos cómo nos está diciendo aquí otra parte de Escritura, el sufrimiento del Señor Jesucristo según el capítulo que iba leyendo el eunuco, el 53, 7 y 8, nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Esta era la Escritura que el eunuco iba leyendo. Y el apóstol Pedro también nos está diciendo en la otra Escritura que leímos, lo manso que él era, el Señor Jesús, cuando anduvo aquí sobre la tierra. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo, dice el versículo 8. Un pensamiento. Sufrió toda clase de vejaciones y fue oprimido y humillado, y permitió que se le afligiese con sentencia injusta. Se procedió contra él como contra un malhechor, y de esa forma se le arrestó y se le tuvo bajo custodia, y se le acusó y se le condenó. Lo arrestaron como a un malhechor en medio de la noche y en una parte donde no había más que sus discípulos, nada más. Su partida en la flor de la vida, fue crucificado en medio de dos ladrones, como si fuese él el peor de los tres. Fue crucificado el Señor Jesús en medio de dos, que esos sí eran ladrones. Y vemos cómo nos dice el versículo 30, y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo, ¿entiendes lo que lees? Allí vemos, se muestra no solo lo humilde para reconocer que no entendía, sino también deseoso de aprender y ser enseñado también. La persona que es deseosa de aprender algo, cuando no lo entiende y tiene esa humildad para poder contestar la pregunta que le hizo Felipe, ¿entiendes lo que lees? Una humildad que no cualquiera la puede tener, solamente aquella persona que quiere la salvación, que ansía la salvación, que busca la salvación, que él no sabía de quién estaba hablando el profeta, y quería saber de quién estaba hablando, porque estaba hablando de que murió, como dice el versículo 8 al final, murió por la rebelión de mi pueblo. Y eso es algo grandioso, algo grande que necesitan las personas saber, que el Señor Jesús murió por la rebelión del pueblo, por el pueblo pecador, por los pecadores murió Él. De manera que eso es importantísimo. Y así vemos cómo realmente de poco sirve leer si no se entiende lo que se lee. Cuando leemos la Biblia, debemos preguntarnos si entendemos o no entendemos lo que estamos leyendo. Eso es importante.
porque no nada más leerlo como si fuera un cuento o algo así por el estilo. Debemos leer y saber entender lo que estamos leyendo. El versículo 31, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él para que le enseñara esto que él estaba ansiando saber. Se muestra no solo humilde para reconocer que no entiende, sino para ser enseñado. Ojalá que todos los que profesan y que profesan ser creyentes poseyeran estas cualidades, no solo los niños en Cristo, sino también los que tienen como maestros de la palabra, necesitan humildad para reconocer que no son infalibles y que les falta mucho por aprender. No podemos saber todo lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, pero como dice el escritor Lucas, cuando le escribe aquel que le está diciendo, te escribo estas pocas cosas, dice, el Señor Jesús hizo muchas cosas que digo que si se escribieran todos no cabrían todos los libros que hay en el mundo de lo que él hizo. Pero estas pequeñas cosas que te escribo son para que tengáis vida eterna en su nombre. Así es que digamos, es importantísimo que tengamos en cuenta que lo que se dice de él para tener la salvación, porque hay personas que quieren saberlo todo, pero no se arrepienten, no buscan el arrepentimiento, quieren saberlo, pero el arrepentimiento lo echan a un lado. El pasaje de Isaías muestra a aquel que era manso y sin voz delante de sus enemigos, uno que fue arrebatado de la justicia y de un juicio justo, uno que no tenía esperanza de posteridad porque fue muerto en la flor de su vida y era soltero, de manera que no tenía posteridad. En Hechos 8:34 respondió el eunuco a Felipe y dijo, ruégote, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí o de algún otro? El eunuco preguntaba si Isaías estaba hablando de sí mismo o de algún otro. Esto naturalmente dio a Felipe la necesaria oportunidad de mostrar cómo estas escrituras fueron cumplidas en la vida y muerte del Señor Jesús de Nazaret. Es indudable que estando en Jerusalén, el etíope habría oído acerca de un hombre llamado Jesús, pero estas nuevas que él habrían sido presentadas pues bajo una luz desfavorable. ¿Qué podía haberle dicho en Jerusalén? Murió un hombre porque era un pecador, o era esto, o era lo otro, ¿verdad? Pero no le dijeron lo que era la verdad. Y Felipe le está mostrando, por medio de las Escrituras, le está mostrando que el que está hablando 800 años antes que existió el profeta Isaías, de aquella fecha, era precisamente el Señor Jesús que había muerto en Jerusalén. Porque dice, nos está señalando, dice, ahora el eunuco se entera de que Jesús de Nazaret es el siervo sufriente de Jehová. Parece probable que Felipe explicó al etíope el privilegio del bautismo cristiano y la identificación con Cristo
en su muerte y sepultura y resurrección. Ahora, al aproximarse donde había agua, el eunuco expresó su deseo de ser bautizado. En Hechos 8:36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El versículo 37 nos dice: y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. De manera que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. El bautismo que acabamos de considerar es una de las muchas indicaciones de que el bautismo cristiano era enseñado y practicado por la iglesia primitiva, según Hechos 2:38 y 22:16 del libro de los Hechos. No era lo mismo que el bautismo de Juan, que era un bautismo que indicaba arrepentimiento, según Hechos 13:24 y Hechos 19:4. Pueden apuntar estas citas. El bautismo cristiano más bien se trataba de una identificación pública con el Señor Jesús, y seguía invariablemente a la conversión, según Hechos 2:41, y era para mujeres y para hombres, según Hechos 8:12, y nunca se dice que se bautizase a los niños. Los creyentes eran bautizados muy pronto después de su conversión. Aquí vemos que en el momento que le dijo Felipe, cuando le dice el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Era aquel momento. Y Felipe le contestó: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco tuvo que contestarle: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron ambos del carro, Felipe y el eunuco, y bautizóle. De manera que los creyentes eran bautizados muy pronto después de su conversión. Hechos 8:36. No se demandaba ningún periodo para que se manifestase la realidad de su profesión. El modo del bautismo era por inmersión, no por aspersión. De manera que la fórmula, ¿cuál era la fórmula? En el nombre de Jesucristo o del Señor Jesús. La fórmula bautismal: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Mateo 28:19, no aparece en el libro de los Hechos. Para concluir, es impresionante observar la sencillez de la ceremonia. En una ruta desierta, un creyente bautiza a un recién convertido. La iglesia no estaba presente. Además, es indudable que solo el cortejo de los siervos de la caravana fueron testigos del bautismo de su amo, y con ello podrían comprender que ahora era un seguidor del Señor Jesús de Nazaret. Amén. El Señor les bendiga.